Maiteiro, yo también voy fuera, va esa para verme. Y esa mitad, y no hay diaponaco arapegua. Y va apoye, taña de aranducape, y no, towe, por un vive, sabe. Vamos a trabajar en la página 99 al 100 de nuestro libro de Guaraní. Debe ya recoger una pez. Hey, Jae Guaraní me coañe yo ayuda y sare coñe, oye, jaibuare. Expreso en Guaraní estas oraciones y observo las palabras subrayadas. El niño y la señora cruzan la calle. Él trabaja pero no tiene dinero. Estaba feo el tiempo, por eso no vine. Ustedes o ellos harán el trabajo. Entonces tenemos acá las palabras subrayadas que estamos viendo. Y, pero, por eso, ojalá. Jaje y debe, pues ya no va esa para allá de Guaraní. El niño y la señora cruzan la calle. Temita. Ha, upe cuña caray, oja sa, sape. Él trabaja pero no tiene dinero. Ha, eon va po, hakatu, daivirui. Estaba feo el tiempo, por eso no vine. Y va y peara, upe vare, dayui. Ustedes llevarán el trabajo. Era, ha, cuera, ya pota, envía. Ven. Mando gana, para recordar. Ñe yo ayuja, ñe oye purúa, oñe yo ayuja, ñe lleva pu, ñe yo ayuja. La conjunción es la palabra entonces que se utiliza para unir o relacionar palabras, frases u oraciones. Ñe yo ayuja, en la clasificación de las conjunciones. Ñe petenja, ñe yo ayuja ite. Conjunción copulativa. Hoy purugo ñe. Ha, teran, jae. Estas tres. O moñondive, jamás utiliza ha o jae para relacionar. Entonces relaciona ideas. Mareki, ha, tepi y katupuri relacionan ideas. Las dos tienen la misma idea. Ha. Se inu, o que, ha, se atepei. Mi compañero duerme y yo barro. Hay pota, peba, jae, ova. Quiero este y él, aquel. Copei, ni yo ayuja, voy yo ayuva, conjunción disyuntiva. Hoy purú, tera, uno. Utiliza tera, uno para relacionar, ¿verdad? Hay opciones. Se ayapota, uno, pejeyareita. Yo haré, o si no, dejarán de valde. Carlo, tera, manga, o yapomana. Carlo o magna van a hacer. Daikwai, añetepa, tera, aquí ni. No sé si es cierto o me callo. Conjunción adversativa. Omoñonive, oipurut, upeisa, haro yepe, yepero, katu, angatu, hakatu, aiporo, unangüe. Con aye, ñeyo ayuja, putepe, oñumi, katua, oñeje, tera, ñeyo ayu, omoñonive, vali. Utiliza entonces las palabras upei, saroyepe, yepera, katú, angatú, hakatú, aiporo, nangüe. Entonces estas oraciones, estas conjunciones están dentro de ellas que pueden ir después de las palabras u oraciones también, ¿verdad? Bueno, aiporo, acá tenemos un ejemplo de eso, ¿verdad? Yepéramos, upei, saramos, yepe. Bueno, ambos tendrán pejeñe, yo ayuja, va eva. Va a ser igual, conjunción consecutiva, que ya es consecuente de la primera parte y la segunda parte. Hoy purú, upeisaron, upevare, upevawi, homoñondive jamás. Utiliza entonces la palabra upeisaron, upevare, upevawi para relacionar. Ewapu, upeisaron, abuerutan debe. Sentate, así te voy a traer, es consecuente. Si se sienta nomás le va a traer. Sesu, hasukatu, upevare, dayui. Mi madre está enferma, por eso no vino. Esa es entonces de consecuencia. Seresain upebawi da werui. Seresarai upebawi da werui. No olvidé, por eso no trae. Upei tendría ponerme hei, amo imbañe yo yuja, uputa pona beba. Entonces vamos a leer estas oraciones y vamos a colocar entonces las conjunciones que mejor corresponden. Upei hei, amo gorañe yo ayuja fuera. Entonces la siguiente oración hei tenemos de teras neanguinu, oyapota cotembiapo, upe vare petenba, o uva boi, upe árabe, hakatu, upave, oman ebobe, oi putu mota, ha,
Entonces vamos a leer otra vez esta oración y vamos a encerrar lo que son conjunciones, lo que vimos más allí. Ajá, y guaraní me cojañe yo ayudo, entonces escribo en guaraní las siguientes oraciones que están en castellano. Utilizo correctamente las conjunciones. Nei a